Volvamos a la Biblia, predicaciones en vivo. Aquí compartimos sermones predicados desde el púlpito, con la palabra de Dios expuesta fielmente y traducida para bendición de todos. Actualmente seguimos un recorrido expositivo por el libro de Efesios, explorando lo que Dios espera de su iglesia y nuestro lugar dentro de ella en Cristo. Nos alegra que puedas unirte a nosotros mientras abrimos juntos las Escrituras. Good morning, beloved. Buenos días, mis amados. We are grateful again to be here in the house of the Lord with you. Otra vez estamos agradecidos de estar aquí en la casa del Señor. And today we are going to be finishing off our mini-series, three-sermon mini-series. Yeah. ¿Mi voz se escucha? Se ¿Sí? escucha claro. ¿Sí? Otra vez. We are finishing our three-sermon mini-series today. Estamos terminando la miniserie de la mayordomía hoy, Just in time for Christmas. justo antes de la Navidad. Vamos a orar. Vamos a orar. Thank you, Father, so much for this opportunity we have to be in your presence. Gracias, Padre, por la oportunidad de estar en tu presencia. We are grateful, Lord, that we get to sit under sound biblical teaching. Estamos agradecidos de estar sentados escuchando una sana doctrina. We are thankful for our pastor who cares for us so well. Estamos agradecidos de nuestro pastor que cuida de nuestras almas muy bien. And we are grateful for our families. Y estamos agradecidos por nuestras familias. Lord, we ask that you come to us this day. Te pedimos, Señor, que vengas a nosotros hoy Prepare our hearts and minds to receive your word. y prepares nuestros corazones y mentes para recibir tu palabra. And we pray, Lord, that in all things we will glorify you. Y oramos de que en todo lo que hagamos te glorifiquemos hoy. Amen. Amén. Like I mentioned, we are in the last sermon of our series. Como mencioné, estamos en el último tema de nuestra serie. And beloved, we have come now to the third and final message in our short series on stewardship. Y hemos llegado ahora al tercer y el último mensaje de nuestra breve serie de mayordomía. First, we had the stewardship of time. Primero, hemos visto la mayordomía del tiempo. Then we talked about the stewardship of talents. Luego hemos hablado sobre la mayordomía de los talentos. And today, just in time for Christmas, Y ahora, justo antes de Navidad, we are talking about the stewardship of treasure. vamos a hablar sobre la mayordomía de los tesoros. I must confess to you, Y debo confesarle algo. this third one is always the most sensitive. Este tercero y último es siempre el más sensible. Why? ¿Por qué? Because treasure touches the heart Porque el tesoro toca el corazón more quickly than anything else. más rápido que cualquier otra cosa. Jesus said it plainly in Matthew 6, verse 21. Y Jesús lo dijo muy claramente en Mateo 6:21, porque donde esté tu tesoro, allí estará también tu corazón. Not the reverse. Noten que no es al revés. He did not say, where your heart is, your treasure will follow. Él no dijo, donde esté tu corazón, tu tesoro te seguirá. Instead, he says, where your treasure is, that's where your heart is. Él más bien dijo que donde está tu tesoro, eso guía al corazón. He points out the fact that your treasure will lead your heart. Él apunta al hecho de que el tesoro es lo que va a guiar al corazón. Like a leash that leads a dog. Como una correa guía a un perro. I could tell you a great deal about your idols if I could simply examine where you spend your money. Podría decirles mucho sobre sus ídolos si tan solo pudiera examinar dónde gastan ustedes su dinero. Because your heart will always follow your money. Porque tu corazón siempre va a seguir, siempre sigue a su dinero. But before we talk about generosity, giving, or sacrifice,
Pero antes de hablar de generosidad de ofrenda y sacrificios, we must begin where Scripture begins. vamos a empezar donde la escritura comienza. Not with human effort, No con el esfuerzo humano, but with God's provision. sino con la provisión de Dios. Let us turn to the wilderness. Vamos a volver al desierto Let us learn again the lesson of the manna. y aprendamos otra vez las lecciones del maná. Turn with me to Exodus chapter 16, Vamos a leer juntos Éxodo 16, verses 15 to 18, versículos del 15 al 18, where we see the manna principle. cuando recibimos los principios del maná. God provides exactly what you need. Dios provee exactamente lo que necesitamos. Dice así: los hijos de Israel vagaron por el desierto. Allí no había granjas, no había viñedos y definitivamente no había mercados. Oh, you want me to read the verse or 15 to 18. Is it out there? No, this is a comment. I asked it. Oh, here it is. ¿Aquí? Yeah. Ok. Bien. Al ver esto, los hijos de Israel se dijeron unos a otros: ¿qué es esto? Porque no sabían qué era. Entonces Moisés les dijo: este es el pan que el Señor les da para comer. El Señor ha ordenado esto: cada uno recogerá según lo que necesite para comer. Recojan alrededor de 2 litros por persona, según el número de personas que haya en cada tienda. Los hijos de Israel lo hicieron así y recogieron mucho unos y otros recogieron poco. Y al medirlo con el gomer, al que recogió mucho no le sobró, ni le faltó al que recogió poco. Cada uno recogió según lo que necesitaba para comer. Okay, so we'll actually the children of Israel wandered the desert, Los hijos de Israel vagaron por el desierto. where there were no farms, No había granjas, no vineyards, no habían viñedos and definitely no markets. y definitivamente no habían mercados. For anyone else, this would have been a death sentence, Para cualquier persona esto habría sido una sentencia de muerte, but not for Israel, pero no para Israel. because they had the God of provision on their side. Porque ellos tenían al Dios de la provisión del lado suyo. From the beginning of time, Desde el principio de los tiempos, God has always provided what his people need. Dios siempre ha provisto lo que su pueblo necesita. In this case, God fed his people with manna, Y en este caso Dios alimentó a su pueblo con el maná, bread from heaven, pan del cielo. a miracle appearing each and every morning, Un milagro que aparecía cada mañana, there upon the ground, allí mismo sobre la tierra, well within their grasp. al alcance de sus manos. And the Word of God tells us in verse 18, he who gathered much had nothing left over, and he who gathered little had no lack. Y la palabra de Dios nos dice en el verso 18 que aquel que recogió mucho no le sobró, ni le faltó al que recogió poco. Notice the perfection of divine mathematics. Y note usted la perfección de las matemáticas divinas. No one collected excess. Nadie recogió exceso No one came up short. y nadie quedó en escasez. And any attempts to hoard resulted only in rot and worms. Y los intentos de guardar de más solo terminaron en podredumbre y gusanos. Why? ¿Por qué? Because God wanted them to trust in his provision, not in their own storage ability. Porque Dios quería que ellos confiaran en la provisión que Él daba, no en lo que ellos guardaban. The lesson was never about bread. La lección nunca fue sobre el pan, It was about trust. sino que fue sobre confianza. It was about learning the foundational truth. Fue sobre aprender una verdad fundamental. God is the one who makes it enough. Dios es quien lo hace suficiente. Beloved, before we go any further, we must pause and address a confusion that is widespread, deeply rooted, and often unspoken. Mis amados, antes de seguir, debemos detenernos y tratar una confusión que es amplia, profunda y muchas veces no se dice en voz alta. If it is not dealt with clearly, it will leave us divided between two equally unbiblical extremes. Y si no se corrige con claridad, nos dejará divididos entre dos extremos igualmente antibíblicos. On the one hand, there are those who insist we must give exactly 10%. Por un lado, algunos insisten que debemos dar exactamente
10%. On the other hand, there are those who say, we are under grace, so we may give whatever we wish or nothing at all. Y por el otro lado, otros dicen, estamos bajo gracia, así que podemos dar lo que queramos o nada. Both positions sound religious, Ambas posturas suenan religiosas and both can quote scripture, y ambas pueden citar las escrituras. and both, if left uncorrected, miss the heart of the New Covenant giving. Y ambas posiciones, si no se corrigen, pierden el corazón del dar en el nuevo pacto. Much of this confusion rests on three passages that are often misunderstood. Y gran parte de esta confusión se apoya en tres pasajes que suelen malinterpretarse. Abraham's giving of a tenth, El diezmo de Abraham, Malachi chapter 3, Malaquías capítulo 3, and Jesus' words to the Pharisees about tithing their spices. y las palabras de Jesús a los fariseos sobre diezmar sus especies. Let's look at each one carefully in the light of the whole counsel of God. Y vamos a ver cada uno con cuidado a la luz de todo el consejo de Dios. First, Abraham and the tenth. Primero, Abraham y el diezmo. Some will say, Abraham gave 10% before the law. Therefore, the tithe is a timeless command. Algunos dirán, Abraham dio 10% antes de la ley, por lo tanto el diezmo es un mandato eterno. But Scripture must be allowed to speak of itself. Pero debemos dejar que la escritura hable por sí misma. In Genesis 14, Abraham gives a tenth of the spoils of war to Melchizedek. En Génesis 14, Abraham dio la 10ª parte del botín de guerra a Melquisedec. This was a one-time act. Este fue un acto único, una sola vez, It followed a military victory. y ocurrió después de una victoria militar. It consisted of war spoils, not regular income. Y consistió en un botín de guerra, no en ingreso regular. With no command given, No hay ningún mandamiento even before or after this event, dado antes o después de ese evento. and with no repetition prescribed. Y tampoco hay una repetición prescrita. The Bible does not say Abraham tithed regularly. La Biblia no dice que Abraham diezmara regularmente. It doesn't even say he commanded any of his household to do the same. Ni siquiera dice que mandara a su casa a hacer lo mismo. And in no way can this one-time only event establish a pattern for God's people to follow. Y de ninguna manera este evento de una sola vez establece un patrón obligatorio para el pueblo de Dios. In fact, the only other time this event is ever mentioned again is much later in the New Testament. De hecho, la única otra vez que este evento se menciona es mucho más tarde, In Hebrews chapter 7. en Hebreos capítulo 7. And it doesn't do so to command Christians to tithe. Y allí no se usa para mandar a los cristianos a diezmar. It uses the moment to show the greatness of Melchizedek Se usa para mostrar la grandeza de Melquisedec and ultimately the superiority of Christ's priesthood. y en último término la superioridad del sacerdocio de Cristo. So, what does Abraham's giving show us? Entonces, ¿qué nos muestra el diezmo de Abraham? It shows that generosity existed before the law. Nos muestra que la generosidad existía antes de la ley. It shows that giving can be voluntary, joyful, and worshipful. Y nos muestra que dar puede ser voluntario, gozoso y adoración. But it does not establish a binding rule for the church. Pero no establece una regla obligatoria para la iglesia. Abraham's tenth demonstrates freedom in worship, not obligation under the law. El diezmo de Abraham demuestra libertad en adoración, no obligación bajo la ley. Number 2, Malachi 3 and the charge of robbing God. Número 2, Malaquías 3 y la acusación de robar a Dios. Now, this passage is perhaps the most frequently used and unfortunately the most frequently misused. Este pasaje quizás es el más usado y también el más mal usado. Malachi says, will a man rob God? Yet you are robbing me in tithes and offerings. Malaquías dice, ¿robará el hombre a Dios? Ustedes me han robado a mí en sus ofrendas y diezmos. And many are taught to believe that if you do not tithe, they are robbing God and are living under a curse.
Y muchos son enseñados a creer que si no diezman, están robando a Dios y viven bajo maldición. We need to ask a very important question here. Pero debemos hacernos una pregunta muy importante aquí. Who is being addressed here? ¿A quién se le habla aquí? Malachi is speaking to a very specific group of people Malaquías habla a un grupo muy específico, at a very specific time. en un tiempo muy específico. It's the nation of Israel, Habla a la nación de Israel, who are under the Mosaic covenant, que están bajo la ley mosaica, with a functioning temple que están con un templo que está funcionando and a Levitical priesthood. y un sacerdocio levítico. So the covenant blessings and curses tie directly to their obedience. Entonces las bendiciones y las maldiciones del pacto están atadas directamente a la obediencia. When God says you are cursed with a curse, Cuando Dios dice ustedes son malditos sobre maldición, He is speaking within the framework of the law. Él está hablando en el cuadro de la ley. Now, listen carefully. Entonces escúchenme con cuidado. The Apostle Paul tells us in Galatians 3 that Christ redeemed us from the curse of the law by becoming a curse for us. Pablo nos dice en Gálatas 3 que Cristo nos redimió de la maldición de la ley al hacerse maldición por nosotros. If a Christian can still be cursed for failing to tithe, Si los cristianos todavía pueden estar bajo maldición por no diezmar, then the curse was not sufficient. entonces la cruz no fue suficiente. Do you hear that? ¿Escuchó eso? Let me say it again. Lo voy a repetir. If a Christian can still be cursed for failing to tithe, Si un cristiano todavía puede estar bajo maldición por no diezmar, then the work on the cross done by Christ is not sufficient. entonces la obra de Cristo en la cruz no ha sido suficiente. And Scripture will not allow us to say that. Y la Escritura no nos permite decir eso. Malachi 3 does teach us something vital, though. Malaquías 3 sí nos enseña algo vital. God takes faithfulness very seriously. Dios toma la infidelidad muy en serio. God rebukes selfishness. Dios reprende el egoísmo. God cares about the support of His work, His kingdom, and yes, His church. Dios se preocupa por el sostén de su obra, de su reino, y sí, también por el de su iglesia. But it does not place Christians under a covenant curse, Pero no pone a los cristianos bajo una maldición de pacto, nor does it reinstate Old Testament taxation. ni reinstaura el sistema de impuestos del Antiguo Testamento. You need to understand that during the time of Israel, Debemos entender que durante el tiempo de Israel, the government and the temple were essentially one. el gobierno y el templo eran esencialmente uno solo. So when they were prescribing their giving, Entonces cuando a ellos se les solicitaba dar, it wasn't just for the temple. no era solo para el templo, It was also income tax. también era un impuesto a los ingresos, It was also for the maintenance of the temple también era por el mantenimiento del templo and the maintenance of the kingdom. y el mantenimiento de todo el reino. Now, we live in a very different society Ahora vivimos en una sociedad diferente, where the church and the government is separate. donde la iglesia y el gobierno están separados. So, just by that understanding, our giving must be different. Entonces, con ese entendimiento, nuestro dar debe ser diferente. So, this example in Malachi does not place Christians under a covenant. Christians now then do not give to avoid judgment. Los cristianos ahora entonces no damos para evitar juicio. We give because judgment has already fallen. Damos porque el juicio ya cayó On Christ. sobre Cristo. Amen? Third, Jesus and the Pharisees who tithe their spices. Jesús y los fariseos. Tercer punto, Jesús y los fariseos que diezmaban sus especias. Others will say, but Jesus himself said they ought to have tithed. Otros dirán, pero Jesús mismo dijo que ellos debían diezmar. Yes. Again, to whom did Jesus say that? Sí, pero otra vez debemos preguntarnos a quién se lo estaba diciendo. To the Pharisees. A los fariseos.
When? ¿Cuándo? Before the cross, Antes de la cruz, while the law was still fully in force. mientras la ley todavía estaba plenamente vigente. Jesus was not instituting church practice. Jesús no estaba instituyendo la práctica de la iglesia. He was rebuking hypocrisy. Él estaba reprendiendo la hipocresía. He exposed men who meticulously measured their spices while neglecting justice, mercy, and faithfulness. Él expuso a hombres que medían con cuidado sus especias mientras descuidaban la justicia, la misericordia y la fe. Jesus affirmed the law while the law was still binding. Jesús afirmó la ley mientras la ley todavía obligaba. And he did not command tithing of the church after his resurrection. Y no ordenó el diezmo de la iglesia después de su resurrección. In fact, once the new covenant is established, De hecho, una vez establecido el nuevo pacto, the command to tithe disappears entirely from the New Testament. el mandamiento de diezmar desaparece del Nuevo Testamento. And what replaces it is something far more searching. Y lo que lo reemplaza es algo mucho más penetrante. So what are we left with? Entonces, ¿con qué nos quedamos? Not legalism No con legalismo and not license, y no con libertinaje, but something much, much better. sino con algo mucho mejor. The old covenant commanded a percentage. El antiguo pacto mandaba un porcentaje. The new covenant commands the heart. El nuevo pacto manda el corazón. The tithe is not carried forward as a law, El diezmo no se lleva adelante como una ley, but generosity is carried forward as a mark of grace. pero la generosidad sí se lleva adelante como una marca de la gracia. Did you catch that? ¿Usted entendió eso? We went from a demand of law Nosotros venimos desde lo que la ley demanda to a command for grace a un mandamiento por la gracia, because of the generosity of him who saved us. por la generosidad de aquel que nos salvó. Paul does not ask, did you give 10%? Pablo no pregunta, ¿diste 10%? He asks, did you give willingly, Él pregunta, ¿diste voluntariamente, joyfully, and sacrificially? gozosamente y sacrificialmente? He says, if the readiness is there, it is acceptable according to what one has, not according to what one does not have. Él dice, porque si existe la buena voluntad, se acepta según lo que uno tiene y no según lo que no tiene. So the question isn't, is 10% too much? La pregunta no es 10% mucho Or is 5 soles enough? o 5 soles es suficiente. The real question is, does the method of my giving reflect trust in God, La pregunta es que lo que yo estoy dando refleja mi amor por Dios, love for his people, el amor por su pueblo and gratitude for his grace? y la gratitud por su gracia. Beloved, grace does not lower the standard. Mis amados, la gracia no baja el estándar, It raises it. lo eleva. Grace does not excuse stinginess. La gracia no excusa la tacañería, It exposes la it. expone. And grace does not say give less. Y la gracia no dice da menos. Grace says give yourself. La gracia dice entrégate a ti mismo. And this brings us back to the manna and into our lived experience. Y eso nos trae de vuelta al maná y a la experiencia vivida. Let me share something from our lives. Voy a compartir algo de nuestras vidas, de mi vida. There was a season in our family's life when on paper the numbers just didn't work out. Hubo una temporada en la vida de nuestra familia donde en papel los números no cuadraban. We only had one income, Solo teníamos un ingreso and we were supporting our household. y con eso manteníamos nuestra casa, We were supporting our church, la iglesia, and we were providing for my mother-in-law. y proveíamos para mi suegra. Now, some months her needs were greater, Algunos meses las necesidades de ella eran mayores and some months they were less. y otros meses eran menores. Now, here's the strange thing. Y esta es la cosa extraña. When her expenses were high, Cuando sus gastos eran altos, I don't know how it happened, but we always seemed to be able to cover it. yo no sé cómo pasaba, pero siempre podíamos cubrir esos gastos. But when her expenses were lower,
Y cuando sus gastos bajaban, we never seemed to have any extra. nunca parecía que nos quedaba algo. It was always enough. Siempre teníamos lo suficiente. We couldn't complain that, Lord, we don't have enough. No podíamos quejarnos, Señor, no tenemos suficiente. And we can never complain that He gave too much. Y tampoco nos quejábamos, decir, oh, nos has dado demasiado. It was always enough. Siempre era lo suficiente. I can't explain it mathematically, Yo no lo puedo explicar matemáticamente, but I can explain it biblically. pero puedo explicarlo bíblicamente. It was manna. Era maná. This brings us to the next principle. Y esto nos lleva al siguiente principio. One that will help some breathe easier, Uno que hará que algunos respiren más tranquilos and others we pray help to repent. y a otros oramos de que los lleve el arrepentimiento. This is what we call the poverty principle. Y es lo que llamamos el principio de la pobreza. The misunderstanding is that poverty is not holiness, El malentendido es que la pobreza es santidad, And no ri- es santidad, and riches are not by nature wickedness. y que las riquezas no son por naturaleza maldad. We must correct a damaging assumption found often in poor churches. Debemos corregir una suposición dañina que se encuentra a menudo en iglesias pobres. The belief that poverty equals virtue and wealth equals evil. La idea de que pobreza es igual a virtud y que riqueza es igual a maldad. The scripture actually gives us 4 categories when it comes to wealth. La escritura de hecho nos da 4 categorías en cuanto a la riqueza. We have the godly rich and the ungodly rich. Tenemos un rico piadoso y un rico no piadoso. And we also have the godly poor and the ungodly poor. Y tenemos el pobre piadoso y el pobre no piadoso. In the godly rich, we have people like Abraham and Job, David and Lydia. Y está en el grupo de ricos piadosos tenemos a Abraham, a Job, a David, a Lidia. They were wealthy, generous, humble, faithful. Ellos fueron ricos, generosos, humildes y fieles. With the ungodly rich, we have people like Nabal or the rich fool in Luke 12. En el rico impío tenemos personas como Nabal o el rico insensato de Lucas 12. Rich, yes, but wicked. Ricos sí, pero malvados. Also, we have examples of the godly poor, También tenemos ejemplos del pobre piadoso, like the widow that gave all that she had como la viuda que dio todo lo que tenía in Mark 12. en Marcos 12. We also have the Macedonians whose poverty overflowed in generosity. Y también tenemos a los macedonios cuya pobreza rebosó en generosidad, In 2 Corinthians verse 8. en 2 de Corintios 8. And there's also the ungodly poor. Y también tenemos el piadoso y el impío pobre. And the example would be Achan stealing from Jericho, Y del impío, el pobre impío, tenemos ejemplos como Acán, que robó de Jericó, or Judas stealing from the money bag. o Judas robando de la bolsa. Poverty did not sanctify them. La pobreza no los santificó. What can we learn from this? ¿Qué podemos aprender de esto? One thing we can understand is that poverty is not necessarily righteousness, Una cosa que podemos aprender es que la pobreza no es necesariamente justicia and wealth is not necessarily wickedness. y la riqueza no es necesariamente maldad. Godliness is obedience. La piedad es obediencia. The question is not, am I rich or poor? La pregunta no es soy rico o pobre. The question actually is, La pregunta realmente es am I faithful with what God placed in my hand? ¿soy fiel con lo que Dios puso en mi mano? Whatever that is. Lo que sea que fuera. Let me say it again. Lo repito. Am I faithful with what God had placed in my hand? ¿Soy fiel con lo que Dios puso en mi mano? That's the question we need to be asking. Esa es la pregunta que deberíamos preguntarnos. Now this leads us straight into our New Testament passage. Y esto nos lleva directamente a nuestro pasaje del Nuevo Testamento. In 2 Corinthians 8 verses 1 to 15, which Amen. talks about the grace principle. En 2 de Corintios 8, del 1 al 15, habla sobre el principio de la gracia. Giving is the fruit of grace. El dar es fruto de la gracia. Dice así: hermanos, queremos que ustedes sepan cuál ha sido la gracia de Dios en las iglesias de Macedonia. En medio de una prueba muy difícil, su abundante alegría y su extrema pobreza abundaron en riquezas de generosidad. Doy testimonio de que dieron conforme a sus posibilidades y aún más allá de sus posibilidades, rogándonos con muchos ruegos
que les concediéramos el privilegio de participar en este servicio a los santos. Y no solo hicieron lo que esperábamos, sino que primeramente se dieron a sí mismos al Señor y luego a nosotros, por la voluntad de Dios. De manera que exhortamos a Tito para que, tal como él había comenzado, también completara en ustedes esta obra de gracia. Por tanto, así como ustedes abundan en todo, en fe, en palabra, en ciencia, en toda solicitud y en su amor para con nosotros, abunden también en esta obra de gracia. No es que les esté dando una orden, sino que por medio de la solicitud de otros, quiero comprobar la sinceridad del amor de ustedes. Ustedes ya conocen la gracia de nuestro Señor Jesucristo, que por amor a ustedes se hizo pobre, siendo rico, para que ustedes con su pobreza fueran enriquecidos. Y en esto les doy mi consejo, porque les conviene a ustedes que desde el año pasado comenzaron no solo a hacerlo, sino a querer hacerlo. Ahora pues, lleven también a cabo el hacerlo, para que así como estuvieron dispuestos a querer, también lo estén a cumplir, conforme a lo que tengan. Porque si existe la buena voluntad, se acepta según lo que uno tiene y no según lo que no tiene. No se trata de que otros sean aliviados y que ustedes sufran escasez, sino que haya igualdad. En este tiempo, la abundancia de ustedes supla la escasez de ellos, para que también la abundancia de ellos supla la escasez de ustedes, y así haya igualdad. Como está escrito, al que recogió mucho no le sobró, y al que recogió poco no le faltó. Paul holds the Macedonian believers as the model of generosity. Pablo muestra a los macedonios, a los creyentes macedonios, como una muestra de generosidad. He shows us a picture of a group of people who are afflicted and yet, out of their abundance of joy, want to give what little they had. Él nos muestra un grupo de personas que fueron afligidas, pero aún así dieron con gozo. Even if they didn't have very much, what they did have, they joyously wanted to give. Incluso si ellos no tenían mucho, lo que tenían lo dieron con gozo. This surprised even Paul. Esto le sorprendió inclusive a Pablo. But do you hear the divine math that's going on here? Pero usted ha escuchado la aritmética divina que está sucediendo aquí. Deep poverty Extrema pobreza plus abundant joy más abundante alegría equals rich generosity. igual a ricas dádivas de generosidad. Human math can't compute it, Las matemáticas humanas no lo pueden procesar, but heaven rejoices in it. pero el cielo se regocija con ello. And then at the end, Paul quotes our Exodus passage. Y al final Pablo cita el pasaje de Éxodo. He who gathered much had nothing left over. He who gathered little had no lack. Al que recogió mucho no le sobró y al que recogió poco no le faltó. Why does Paul quote manna? ¿Por qué Pablo cita el maná? Because the miracle of enoughness is still God's way with his people. Porque el milagro de lo suficiente sigue siendo el modo de Dios con su pueblo. A well-known pastor described it in this way. Un pastor muy conocido lo describió así. You say you cannot give, Tú dices que no puedes dar, but Christ could have said, I can't give my blood. pero Cristo pudo haber dicho, no puedo dar mi sangre. You say the poor do not deserve your help. Tú dices que los pobres no merecen tu ayuda, You know, Christ could have equally have said that of us. You do not deserve my grace. pero Cristo también nos pudo haber dicho, tú no mereces mi gracia. You say you fear to give because you may have too little left over. Tú dices que temes dar porque quizá te quede muy poco. Christ could have said that too. I fear to give too much of my blood. Y Cristo pudo haber dicho también, temo dar demasiado de mi sangre. Christ could have used our excuses, Cristo pudo haber usado nuestras excusas, but instead he loved. pero en lugar de eso, Él amó, He gave. Él dio, He poured out his soul unto death. Él derramó su alma hasta la muerte. This is our example. Este es nuestro ejemplo. Beloved, will you guard your coins more fiercely than Christ guarded his own blood? Mis amados, ¿protegerán ustedes sus monedas con más celo de lo que Cristo protegió su propia sangre? This leads to the heart of the matter, Y esto nos lleva al centro del asunto, the heart principle. el principio del corazón. You only give joyfully when Christ is your treasure. Tú solo das con gozo cuando Cristo es tu tesoro. Money is not simply a financial issue.
El dinero no es solamente un asunto financiero, It is a worship issue. es un asunto de adoración. Like we said, your idols, whatever you always have money for. Y como decimos, tu ídolo es aquello para lo cual siempre tienes dinero. For some, it's entertainment. Para algunos es entretenimiento, For others, it's food. para otros es comida, Some live for tech para otros tecnología, or to chase after the latest fashion and having the right clothing. o para estar siempre a la moda y tener la ropa correcta. Still others are committed to their hobbies Otros están comprometidos con sus pasatiempos or to improving the way they are viewed by others and their status o con mejorar su imagen ante los demás o su estatus or to their comfort. o su comodidad. Or you might simply have a me first mentality. O quizás simplemente tienes una mentalidad de yo primero. But hear the words of Jesus. Pero escucha las palabras de Jesús In Matthew 6, verse 24. en Mateo 6, 24. Nadie puede servir a dos amos. No se puede servir a Dios y al dinero. In Matthew 13, verses 45 to 46, we read about the pearl of great value. En Mateo 13, del 45 al 46, leemos la parábola de la perla de gran valor. Is it there? No. A merchant seeking beautiful pearls found one pearl of great price. Un comerciante encontró una perla de gran precio. And we read how he sold all he had to buy it. Y leemos cómo él vendió todo lo que tenía para comprarla. The merchant did not sell everything because he was generous. El comerciante no vendió todo porque él era generoso. He sold everything because he was wise. Él vendió todo porque él era sabio. He did not mourn the cost. Él no lamentó el costo. He did not negotiate. Él no lo negoció. Neither did he hesitate. No lo vaciló tampoco. The Bible says that he went out directly and sold everything that he had La Biblia solo dice de que él fue y vendió todo lo que él tenía so he could possess the ultimate treasure. para comprar y poseer el tesoro máximo. Why? ¿Por qué? Because what he gained was infinitely more valuable than what he lost. Porque lo que él ganó era infinitamente más valioso de lo que él perdió. This is giving in its purest form. Este es el dar en su forma más pura. A very famous missionary by the name of Jim Elliot once very wisely said, Un misionero muy conocido, Jim Elliot, dijo una vez, "He is no fool who gives what he cannot keep to gain what he cannot lose." no es necio el que da lo que no puede conservar para ganar lo que no puede perder. Everybody knows you can't keep your money. Todos sabemos que nadie puede conservar su dinero. You cannot keep your possessions. Tú no puedes conservar tus posesiones. You cannot keep anything of your earthly treasure. No puedes conservar nada de tu tesoro terrenal. But what you give to Christ, you will never lose. Pero lo que entregas a Cristo jamás lo perderás. This is the sowing principle. Este es el principio de la cosecha. And the truth is, we can never outgive God. Y la verdad es que nunca podemos dar más que Dios. This is what Paul is talking about in 2 Corinthians 9, verses 6 to 11. Eso es lo que Pablo habla en 2 Corintios 9 del 6 al 11. Paul makes it unmistakably clear. He who sows sparingly will reap sparingly. Y él habla muy claramente, aquel que siembra muy poco, también cosechará poco. He who sows bountifully will reap bountifully. Y el que mucho siembra, también mucho cosecha. Beloved, this is not prosperity gospel. Mis amados, esto no es el evangelio de la prosperidad. This is not give to get rich. Esto no es dar para que usted sea rico. This is manna gospel. Esto es el evangelio del maná. God provides enough to the one who trusts him. Dios provee lo suficiente para aquel que confía en él. This is what he's asking us. Y eso es lo que él nos está pidiendo. Do you trust me enough to give sacrificially to the church? ¿Tú confías suficientemente en mí para dar sacrificialmente a la iglesia? We need to hear Paul. Usted tiene que escuchar a Pablo. In verse 8, he says, En el versículo 8 dice, Dios puede hacer que toda gracia abunde para ustedes, de modo que siempre, en toda circunstancia, tengan todo lo necesario y que abunden en toda buena obra. the question is never, can God afford my obedience? La pregunta no es si Dios puede tener mi obediencia. The question is, can I afford disobedience?
La pregunta es si yo me pongo en riesgo con mi desobediencia. God blesses generosity because generosity reflects the generous heart of Christ. Dios bendice la generosidad porque la generosidad refleja el corazón generoso de Cristo. Okay, so how do we do this? Entonces, ¿cómo hacemos esto? More importantly, how do we do this biblically? Más importante aún, ¿cómo lo hacemos bíblicamente? I got 6 very, very quick points. Yo tengo 6 puntos aquí. Give first, not last. De primero, no al final. God demands the first fruits, not our leftovers. Dios demanda las primicias, no las obras. Give proportionally, De proporcionalmente, according to the measure that God has provided to you. según la medida que Dios te ha dado. Give sacrificially. De sacrificialmente. To some people, even 5,000 soles means nothing because it doesn't cost them anything. Aún 5,000 soles para algunas personas no significan nada si no cuesta nada. For others, 5 soles is sacrificial. Y para otros 5 soles puede ser sacrificialmente. It's not the amount. No es el monto. Even more importantly, give consistently. Y más importante, de consistentemente. Not impulsively, but faithfully. No impulsivamente, sino fielmente. And most importantly of all, Y lo más importante de todo, give joyfully. de gozosamente. Because God loves a cheerful giver. Porque Dios ama al dador alegre. In fact, I would go so far as to say that if you cannot give joyfully, don't give anything at all. Y yo hasta podría decir que si no hay gozo en su corazón cuando usted da, no dé nada mejor. Honestly, don't. Sorry. Honestly, do not. Ya. Honestamente, mejor no dé nada si no hay gozo en su corazón. Pray about it. Ore sobre eso. Ask God why you are not giving joyfully. Y pregúntele a Dios por qué usted no está dando con gozo. And finally, give trustingly. Y finalmente, dé confiando. Believe me, the one who drops manna from heaven can handle soles. Y créame, el Dios que hace caer maná del cielo puede manejar los soles. My point is, the 10% shouldn't be looked at as the ultimate. Mi punto es que el 10% no debe verse como el punto final. It should be the beginning. Ese debe ser el comienzo. We need to give to maintain the ministries of the church. Nosotros tenemos que dar para mantener el ministerio de la iglesia. Not just the lights and the building, No solamente las luces y el edificio. though that's really important. Y eso es importante. But we also need to give for those who are in need. También debemos dar por aquellos que están en necesidad. The church needs to provide for its own people who are suffering in hard times. La iglesia tiene que proveer para su propia gente que está pasando momentos difíciles. How do we do that if we're not giving regularly for that? ¿Cómo podemos hacer eso si no damos con regularidad para eso? Don't worry, there's always lots and lots of ways the church could be blessing each other and the community. Y hay muchas formas en que la iglesia puede bendecir unos a otros y a la comunidad. God could easily just provide the money one day. It could all just appear in Pastor Eduardo's bank account, just like that. Y Dios fácilmente puede hacer que aparezca un día en la cuenta del pastor Eduardo mucho dinero. Y Él lo puede hacer así. But God doesn't work that way. Pero Dios no trabaja así. Let's look at it this way. Miremoslo de esta forma. Does God actually need Pastor Eduardo to preach? ¿Realmente Dios necesita al pastor Eduardo para predicar? No, he can send an angel who could do a much better job than I or even Pastor Eduardo could do. Realmente no, porque Dios puede enviar un ángel que predique mucho mejor que pastor Eduardo y los dos juntos. But God doesn't work that way. Pero Dios no trabaja así. He loves to work through people. Él ama trabajar a través de las personas. He can meet the needs, Él puede suplir las necesidades. but he wants to use us. Pero Él quiere usarnos a nosotros. He's begging us, trust me, I will take care of you. Él nos está rogando, confía en mí, yo voy a cuidar de ti. Give what I gave you. Da de lo que yo te he dado. I love you. Yo te amo. Trust me Confía en mí. and invest in me. Invierte en mí. You know, there's all these different investments that people keep talking about, that you can double your money, you can make high interest. Yo escucho muchas formas de invertir que la gente habla de que tú das tu dinero y recibes el doble. Let me tell you something. Y déjeme decirle algo. None of these come even close to giving to God. Que ninguna de estas inversiones que escuchamos puede darnos siquiera algo cercano de lo que Dios puede darnos. Because giving to Him gives for eternity. Porque darle a Dios es darle para la eternidad. Okay, but let me also be very careful.
Incluso, déjeme ser muy cuidadoso aquí. I don't want anyone to leave this place thinking that generosity earns salvation. Yo no quiero que nadie salga de este lugar pensando que la generosidad compra la salvación. Your money cannot save you. Tu dinero no puede salvarte. Your giving cannot justify you. Tu ofrenda no puede justificarte. Your charity cannot cleanse you. Tu caridad no puede limpiarte. Only the blood of Christ can. Solo la sangre de Cristo puede hacerlo. Hear Paul when he says in 2 Corinthians 8 verse 9, Y escuchen lo que Pablo dice en 2 de Corintios 8:9. Ustedes ya conocen la gracia de nuestro Señor Jesucristo, que por amor a ustedes se hizo pobre, siendo rico, para que ustedes con su pobreza fueran enriquecidos. the richest being in the universe El ser más rico del universo became poor for our sake. se hizo pobre por nosotros. Born in a stable, Nació en un pesebre, mocked, fue burlado, rejected, crucified, rechazado, crucificado, that you might become eternally rich in him. para que tú fueras eternamente rico en Él. When you come to him, Cuando tú vienes a Él, when you believe in him, cuando crees en Él, when you rest in him, cuando descansas en Él, he is the pearl of great price. Él es la perla de gran precio. He doesn't want your money. Él no quiere tu dinero, He wants your heart. Él quiere tu corazón, He wants your life. Él quiere tu vida. And naturally, out of gratitude, Y naturalmente, de nuestra gratitud, out of generosity de nuestra generosidad, that we receive from Christ already, que todo eso ya lo recibimos de Cristo, our heart responds la respuesta de nuestro corazón in worship. en adoración. Yes, of course I would give. Sí, por supuesto que voy a dar. Why wouldn't I? ¿Por qué no daría? He gave everything for me. Si Él ya dio todo por mí. What does my 2 soles count? ¿Qué significa mis 2 soles? ¿Qué cuenta? Amen? Amen? Vamos a orar. O Lord of the manna and the storehouse, Oh Señor del maná y del granero, fountain of all riches in heaven and on earth, fuente de todas las riquezas en el cielo y en la tierra, teach us to trust, enséñanos a confiar. you who give and take away. A ti que das y que quitas. Deliver us from the idolatry of gold, Líbranos de la idolatría del oro, from fearing scarcity more than sin, de temer la escasez más que el pecado, for loving comfort more than Christ. de amar la comodidad más que a Cristo. Make us merchants of the pearl, Haznos comerciantes de la perla, willing to surrender all dispuestos a rendirlo todo, to gain him who is worth all. para ganar a aquel que lo vale todo. Grant that we may give with joy, Concédenos dar con gozo, serve with gladness, servir con alegría and sow with faith, y sembrar con fe, knowing that nothing offered to Christ is ever lost. sabiendo que nada ofrecido a Cristo se pierde jamás. And when our stewardship ends Y cuando nuestra mayordomía termine and we stand before your y throne, estemos delante de tu trono, may we hear your voice say, que podamos oír tu voz decir: well done, good and faithful servant. bien, buen siervo y fiel, Enter into the joy of your Lord. entra en el gozo de tu Señor. Amen. Gracias por escuchar Volvamos a la Biblia, predicaciones en vivo. Oramos que el Señor use este mensaje para animarte, fortalecer tu fe y recordarte que nuestra esperanza está solamente en Cristo y en su obra en la cruz. Que la gracia y la paz de Dios estén contigo hasta que volvamos a encontrarnos.